fueron los últimos equipos en llegar a la fiesta, le dieron mayor suspenso a su clasificación, pero esto no siempre significó hacer un mal mundial. Es más, puede que hayan llegado sufriendo, pero fueron estos los que pusieron a padecer a más de uno en las copas del mundo. Hoy le dedicaremos un espacio especial a esos equipos que por distintos motivos tuvieron que postergar su clasificación a última hora y veremos qué tan buena o mala suerte da ser el último pasajero a la gloria. Porque la historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en palabra de gol. Y comenzamos con el Mundial de Uruguay 1930, donde recordemos que fue el único certamen donde todas las selecciones fueron invitadas, así que es difícil saber con exactitud cuál fue la última en clasificar. Sin embargo, según comenta la FIFA en un artículo dedicado a este Mundial en su página web, a falta de 2 meses para el inicio de la competición, ninguna selección europea había confirmado su participación, debido a la extensa y costosa travesía que debían hacer para llegar a suelo uruguayo. Pero por presión del mismísimo presidente de la FIFA, Jules Rimet, este convenció a los seleccionados de Francia, Bélgica, Rumania, con ayuda del rey de esta nación, Carlos II, claro está, y Yugoslavia, para que acudieran al país sudamericano, por lo que estos equipos prácticamente fueron los últimos en sumarse a la competición. Sin embargo, la suerte de estos conjuntos en el torneo no fue la mejor, ya que Francia, Bélgica y Rumania se quedaron en la fase de grupos. Por su parte, Yugoslavia accedió a las semifinales, pero allí fue vapuleado por 6-1 ante los dueños de casa. En la Copa del Mundo de Italia 34, al ya haber una ronda clasificatoria en la mayoría de las confederaciones, se puede saber con precisión cuál fue el último equipo en sumarse a la fiesta, el cual para este torneo se supo apenas 3 días antes del inicio de la competición, ya que Estados Unidos y México debían definir el representante de Norte y Centroamérica a un solo partido, y al no llegar a un acuerdo por cuál sería la selección local, finalmente se decidió que ambas escuadras jugaran una especie de repechaje en Roma, el 24 de mayo de 1934, para decidir al ganador y el último clasificado al Mundial. En ese partido, el vencedor fue Estados Unidos, al imponerse sobre los aztecas 4-2. Sin embargo, 72 horas después, los norteamericanos tuvieron que devolverse a casa, al perder en la primera fase de octavos de final ante los locales por 7-1, acabando en el último lugar del torneo. Debido a diferentes motivos, la única eliminatoria que se realizó en forma para el Mundial de Francia 38 fue la europea, que definió su último representante el 1 de mayo de 1938, en un partido con aroma a repechaje, pues en terreno neutral, Suiza y Portugal disputaron un mano a mano por el cupo a la Copa, que terminó ganando la Nati al imponerse por 2-1 sobre los lusos en Milán. Ya en el Mundial, los helvéticos completaron una digna presentación al eliminar a Alemania en los octavos de final. Sin embargo, en los cuartos de final perdieron ante la poderosa selección húngara por 2-1, lo que les alcanzó para llegar al 6º lugar del torneo. Por cuestiones de calendario, el último cupo para la Copa del Mundo de Brasil 1950 se definió en Europa, con una eliminatoria de ida y vuelta entre Portugal y España, llave que la Roja definió en la ida jugada en Madrid, al superar a sus vecinos por 5-1, por lo que el 2-2 de la vuelta en Lisboa le dio el pase directo a los españoles, el 9 de abril de 1950. En cuanto a su rendimiento en la Copa, los ibéricos fueron protagonistas al liderar su grupo con sendas victorias ante Estados Unidos, Chile e Inglaterra. Sin embargo, en la segunda ronda no estuvieron a la altura, luego de empatar con Uruguay y sufrir escandalosas derrotas ante Brasil y Suecia, por lo que se quedaron en el 4º lugar. El último equipo en sumarse al Mundial de Suiza 54 fue Yugoslavia al derrotar el 21 de marzo de 1954 a Israel en Tel Aviv por 1-0, por lo que Grecia ya no podía alcanzarlos en el grupo. Meses después en Suiza, los balcánicos fueron uno de los animadores del Mundial, al igualar en puntos con Brasil en el grupo, tras empatar con la Canariña y ganarle a Francia. Sin embargo, en cuartos fueron víctimas de los campeones, pues fueron derrotados por Alemania Federal 2-0, acabando en el 8º lugar de la competición.
Gales fue la última selección en sumarse a la Copa del Mundo de Suecia 58. Los Red Dragons alcanzaron su única clasificación al Mundial con una dosis de suerte, ya que fueron seleccionados al azar entre los equipos eliminados de Europa para disputar un repechaje con Israel. Los europeos vencieron en ambos encuentros por 2-0, concretando su pase en Cardiff el 5 de febrero de 1958. La selección británica fue una de las sorpresas en tierras escandinavas, pues lograron una histórica clasificación luego de empatar con Hungría, México y Suecia, y vencer contra todo pronóstico a los magiares por 2-1 en un encuentro de desempate. Finalmente su aventura acabó en los cuartos de final tras ser derrotados por los campeones de esa edición por 1-0, por lo que los galeses acabaron en el quinto lugar del certamen. Por un tema de fechas, el último clasificado a la Copa del Mundo de Chile 62 fue Checoslovaquia, selección que tuvo que disputar un desempate tras igualar en puntos con Escocia en la fase de grupos, donde finalmente fueron los vencedores tras superar a los británicos 4-2 en Bruselas el 29 de noviembre de 1961. Al año siguiente, en tierras australes, los europeos completaron un gran torneo, tras clasificar segundos en su grupo. Luego vencieron en cuartos a la dura Hungría, la misma dosis que le aplicaron a Yugoslavia tras superar a los balcánicos en semis. Sin embargo, sufrieron el poderío de Brasil en la final, donde fueron derrotados por 3-1, pero consiguieron un segundo lugar más que digno. Al igual que la Copa del Mundo pasada, un desempate europeo definió el último clasificado al Mundial de Inglaterra 66. Los protagonistas fueron Bélgica y Bulgaria, mano a mano, donde los leones salieron victoriosos al ganarle a los belgas por 2-1 el 29 de diciembre de 1965 en Florencia, Italia. A pesar de tal logro, el rendimiento de los búlgaros en Inglaterra no fue el mejor, pues acabó en el sótano de su grupo, tras perder los 3 partidos ante Brasil, Portugal y Hungría, para completar un discreto 16º lugar. Para encontrar al último clasificado del Mundial de México 70 hay que trasladarse a la lejana y particular eliminatoria de Asia y Oceanía, que definió su único representante en un mano a mano ida y vuelta que enfrentó a Israel y Australia, eliminatoria que acabó con un global de 2-1 a favor de los de Oriente Próximo, que se concretó el 14 de diciembre de 1969. Los israelitas sorprendieron en su debut en tierras mexicanas, pues a pesar de perder con Uruguay, se fueron invictos ante Suecia e Italia con sendos empates, que sin embargo no les alcanzó para evitar la última posición del grupo y acabar en el 12º lugar del campeonato. Para conocer el último invitado a la fiesta del Mundial de Alemania Federal 74 hay que trasladarse hasta el 13 de febrero de ese mismo año, donde Yugoslavia y España definieron el cupo en un partido a matar o morir en Frankfurt, donde los balcánicos ganaron por 1-0. Meses después, en tierras teutonas, los europeos tuvieron un campeonato bastante irregular, ya que por diferencia de gol accedieron a la segunda fase del parejo Grupo 2. Sin embargo, mostraron sus limitaciones, tras acabar últimos en esa zona, luego de perder ante Alemania Occidental, Polonia y Suecia, por lo que acabaron en el 7º lugar del torneo. Para el Mundial de Argentina 78, la eliminatoria que acabó más tarde fue la africana, por lo que de ese continente salió el último participante en obtener el cupo, privilegio que fue para Túnez, pues el 11 de diciembre de 1977, las Águilas de Cartago obtuvieron su clasificación al vencer a Egipto en casa por 4-1. En cuanto a su rendimiento mundialista, los debutantes africanos no lo hicieron del todo mal, pues vencieron a México, perdieron con Polonia y le empataron a un poderoso como Alemania. Sin embargo, se quedaron en la fase de grupos y en el 9º lugar del torneo. En España 82, el turno para el último cupo fue para otro debutante, Nueva Zelanda, que culminó su extensa clasificación el 10 de enero de 1982, cuando superó por 2-1 a China en Singapur, en un encuentro de desempate por la eliminatoria de Asia y Oceanía. Sin embargo, los All Whites no pudieron evitar la mala campaña que completaron meses después en la península ibérica, donde fueron goleados por Escocia, la Unión Soviética y Brasil, para quedar en el penúltimo lugar de la competición, solo por delante de El Salvador. Los repechajes entre confederaciones ya empiezan a ser protagonistas a esta altura, pues para México 86, de nuevo el último clasificado salió de un cruce de estas características, entre Escocia y Australia, donde los ganadores fueron los europeos
tras el 2-0 en Glasgow y el 0-0 en Sydney, eliminatoria que concluyó el 4 de diciembre de 1985. Ya al año siguiente en México, los británicos no estuvieron a la altura y tras 2 derrotas ante Dinamarca y Alemania y un empate frente a Uruguay, se ganaron su boleto a casa tras la fase de grupos y un flojo 19º lugar en el torneo. Para Italia 90, el turno fue para Estados Unidos, el último país en obtener su clasificación por cuestiones de calendario, ya que el campeonato CONCACAF disputó su última fecha el 19 de noviembre de 1989, donde los Yankees superaron por 1-0 a Trinidad y Tobago en Puerto España, asegurando su clasificación. Sin embargo, otra vez no sería el mejor campeonato para el último en llegar, ya que en Italia los norteamericanos cosecharon 3 derrotas, ante Checoslovaquia, Italia y Austria, para acabar con 0 puntos y terminar en el penúltimo lugar del certamen. Para Estados Unidos 94, los últimos cupos se definieron el 17 de noviembre de 1993, pero por cuestiones de horarios, el último clasificado salió en el partido de vuelta de la repesca entre Argentina y Australia, jugado en Buenos Aires, donde el albiceleste confirmó su cupo tras derrotar por 1-0 a los oceánicos, que habían conseguido un empate a 1 en Sydney. Sin embargo, el Mundial de nuevo no sería el mejor torneo para los últimos en llegar, pues Argentina acabaría tercera en su grupo, luego de vencer a Grecia y Nigeria, y perder con Bulgaria. Finalmente la aventura acabó para ellos en los octavos de final, donde fueron superados por Rumania 3-2, consiguiendo el 10º lugar en el torneo. El último lugar para Francia 98 se dio en un marco espectacular, ya que Irán y Australia regalaron uno de los repechajes más emocionantes de la historia que acabó 3-3, pero que con un 2-2 en la vuelta en Sydney el 29 de noviembre de 1997 le dio el pase a Irán por tener más goles en condición de visitante. Sin embargo, los árabes no pudieron repetir sus actuaciones heroicas en Francia, ya que salieron en la fase de grupos tras perder con Yugoslavia y Alemania, aunque quedará para el recuerdo su histórica victoria ante Estados Unidos, que le alcanzó para llegar al 20º lugar del torneo. Para Corea y Japón 2002, el último clasificado volvió a ser una selección sudamericana. El turno fue para Uruguay, que disputó la repesca internacional contra Australia, que había ganado la ida por la mínima, pero el 3-0 a favor de la celeste en la vuelta cerró la clasificación para los charrúas el 25 de noviembre del 2001, pero el campeonato asiático no fue el ideal para ellos, ya que en su participación lograron un pobre tercer lugar en el grupo A, tras perder con Dinamarca y empatar con Francia y Senegal, lo que posicionó a los sudamericanos en el 26º lugar del certamen. El último clasificado al Mundial de Alemania 2006 se definió el 16 de noviembre de 2005, y a pesar de que ese mismo día se definieron las últimas plazas en varias confederaciones, por temas de ubicación y de horario, el lugar final fue para Trinidad y Tobago, que confirmó su cupo tras superar a Bahrein en condición de visitante por 1-0. Luego de que ambos empataran a 1 en Puerto España, la selección caribeña apenas pudo presentarse al Mundial Europeo, ya que luego de empatar con Suecia y perder con Inglaterra y Paraguay, acabó en el último puesto del grupo B, por lo que se ubicaron en el 27º lugar de esa competición. Del mismo modo que ocurrió en el Mundial pasado, para Sudáfrica 2010 fueron varios los clasificados en la última jornada de las eliminatorias, que se jugó el 18 de noviembre del 2009. Y otra vez por cuestiones de horarios, el último en clasificarse fue Uruguay. La celeste firmó su participación en el repechaje internacional ante Costa Rica, luego de superar a los ticos 1-0 en la ida y empatar a 1 en Montevideo. Esta clasificación tardía le dio un condimento más a la histórica presentación de los charrúas en suelo africano, donde pasaron la fase de grupos con creces, vencieron a Corea del Sur en los octavos, y en un duelo para el recuerdo, superaron a Ghana en los cuartos de final, y a pesar de caer con Holanda en semis, y con Alemania en el tercer puesto, el cuarto lugar conseguido pasará a la historia además como uno de los mejores rendimientos de selecciones que se clasificaron al certamen a última hora. La extensa relación de Uruguay con los repechajes de nuevo le dio el honor de ser la última selección en clasificarse a un mundial. En esta ocasión lo consiguió para Brasil 2014, tras ganarle a Jordania en el repechaje internacional, que se resolvió tras el 5-0 en la ida a favor de la celeste y el 0-0 en la vuelta en Montevideo, jugado el 20 de noviembre del 2003. Los hombres del maestro Tavares
tuvieron sus más y sus menos en el mundial, ya que perdieron en la presentación con Costa Rica, pero se desquitaron venciendo a Inglaterra e Italia para acceder como segundos de su grupo. Sin embargo, la aventura acabaría pronto tras perder con Colombia en los octavos de final, campaña que les sirvió para quedar en el 12º lugar de ese certamen. Y finalmente llegamos al próximo Mundial de Rusia, que como ya sabrán muchos de ustedes, el último en conseguir su pase fue Perú, precisamente el 15 de noviembre del 2017, luego de superar en una histórica jornada a Nueva Zelanda en Lima por 2-0. Veremos qué le depara a Perú como última selección en sumarse a la fiesta al Mundial que está por venir. Sin embargo, por el momento, les deseamos la mejor de las suertes para que completen un gran torneo. Y aprovechando el final del video, la invitación es a que comenten qué rendimiento le auguran a los incas en Rusia y como juego, saquen sus conclusiones de qué tanta fortuna o no le da a la selección clasificarse en el último cupo a esta histórica competición, que ya muchos no nos aguantamos las ganas de que empiece. Eso fue todo y será hasta la próxima. Como siempre, aquí en su canal, Palabra de Gol.